Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciban la paz del Señor con mi saludo a todos ustedes, los que están al alcance de mi voz en esta hora. Gracias por estar ahí, soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Este va a ser un programa de mucha bendición. Yo creo que Dios nos va a bendecir, ministrar y nos va a edificar. Estoy convencido de que la bendición en el día de hoy va a ser abundante. Ya tenemos muchos comunicados. Hace un ratito estaba mirando los textos que he recibido por mi teléfono, por mi celular de amigos en distintos lugares que ya se conectaron, que ya están en sintonía con este programa que se llama Para que el mundo crea. Si esta es la primera vez que usted comparte con nosotros, si es la primera vez que sintoniza, gracias por hacerlo. Para usted un abrazo grande. Si usted es de los que nos acompaña regularmente, pues yo creo que le debo enviar 2 abrazos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí nuevamente. Seguimos trabajando, están ocurriendo cosas muy lindas y muchos testimonios. Ayer varias personas se comunicaron terminando el programa para hacer una que otra pregunta. Recibí un par de preguntas por textos y por correos. Ibeliz, por ejemplo, nos escribió, perdónenme, déjenme buscar aquí. Okay. Ibeliz nos escribió desde la ciudad de Nueva York. Ibeliz es una oyente fiel de este programa. Nos escucha diariamente. Ella lo hace a través de Facebook. A Ibeliz le pareció que debíamos abundar más en el tema de el don. Ella dice que no le quedaron claras algunas cosas y que le surgen algunas preguntas con respecto a los dones del Espíritu Santo. Ok, déjenme hacer un comentario antes de ir a lo que tenemos para hoy. Ibeliz, cuando habla allí de el don que recibiste a Timoteo, ¿verdad? El don que recibiste por o mediante la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Nosotros debemos tomar eso literal. Debemos entender que en efecto hubo una imposición de manos y que en efecto esa gracia fluía a través del apóstol Pablo para ministrar a otros discípulos. Por ejemplo, debemos recordar el caso de Felipe. Felipe va a ministrar, Felipe era un evangelista, va a ministrar a Samaria, y en Samaria hay un mover de Dios extraordinario, hay una manifestación del Señor en el pueblo, un avivamiento, habían milagros, habían conversiones, gente estaba conociendo al Señor. Pero Felipe fue a buscar a los apóstoles, particularmente al apóstol Pablo, para que viniera a orar, a imponer las manos sobre los nuevos creyentes para que fueran llenos del Espíritu Santo. Así es que eso no fue un ritual cualquiera, y es evidente que Felipe no sentía que él era capaz de realizar esa ministración. Sí, ocurre que hay personas en particular a quienes Dios usa con dones particulares, con habilidades. Hay gente que tiene gracia y autoridad de Dios para impartir cierta ministración.
Y Feliz nos hace un comentario, una pregunta más bien, con respecto al tema de la profecía. Y pregunta que si es propio o no es propio ir a donde una persona que profetiza para pedirle que ore por nosotros, para ver si Dios tiene algo que decirnos. Lo hace también lo pregunta con respecto a la sanidad, con respecto a otras necesidades. No hay nada impropio y nada incorrecto en esperar que Dios utilice a una persona a quien Dios usa con cierta regularidad en la administración de un don. No hay nada impropio en pedirle a una persona que ore por nosotros, porque estamos enfermos, porque tenemos una necesidad. Alguien que enseña, ministra en una línea en particular. A ver, que si Dios da especialidades a la gente, yo no sé si la palabra es especialidades, pero Dios da dones a los hombres. Dios da dones diversos. Y todo don que usted lea en las Escrituras, usted puede creer que Dios lo haga hoy. Eso no ha pasado de moda. No hemos salido del tiempo donde el Espíritu de Dios se expresa a través de dones. La edificación de la iglesia debe ocurrir por dones, ¿sí? La ministración de la palabra es un don. La enseñanza, la predicación, la proclamación es un don. Hay dones de ciencia y de sabiduría en la iglesia. Hay dones de poder que si podemos esperar que esos dones se manifiesten hoy, sí. Lo que no podemos creer es que cuando me es dado un don, es como si me hubiesen puesto una varita mágica en las manos y yo la puedo agitar, sacudirla y que van a suceder cosas. Muy bien. Yo voy a abundar en todo esto, pero es importante que sus llamadas comiencen a entrar. La llamada debe llegar por el 305-228-9697. Quise ocupar estos primeros minutos respondiendo a Ibelis y un par de otras preguntas que aparecieron por aquí y por allá. Ojalá y haya aclarado algo. Ahora, una vez regresemos de esta pausa, yo quiero que veamos en el versículo número 13, cuando el apóstol utiliza la expresión retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Comenzamos a hablar hace un par de programas acerca de las cualidades en el que se reflejan en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, en el carácter, la vida de este muchacho, Timoteo, y cómo esas características y esas cualidades deben estar en nosotros los creyentes y en aquellos que sentimos tener una responsabilidad espiritual. Hoy comienzo entonces utilizando esta expresión para hablar de esa característica que había en Timoteo, esa capacidad para retener la forma de las sanas palabras. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice retén la forma de las sanas palabras? ¿Cuál es la forma? ¿Y qué son las sanas palabras? Con eso venimos, pero vamos a la pausa, adoramos y regresamos. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya. Eres tu Dios poderoso.
Señor, digno es el Señor, quien es santo, santo, eres tú, Dios poderoso, digno es el Señor, digno es el Señor. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya, aleluya. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya, gloria dad. Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, quien es santo, gloria al santo, aunque santo, eres tú, Dios poderoso, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, quien es santo. Eres tú, Dios poderoso, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, quien es santo, 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 eres tú, Dios poderoso, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por continuar aquí. Volvamos al versículo. El versículo que nos atañe en el día de hoy es el 13, versículo número 13, segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Observe el fuerte énfasis que el apóstol Pablo está haciendo al escribirle a este joven ministro, a este joven predicador, si se quiere, a este joven apóstol, que ha estado viajando, acompañando al apóstol Pablo, con el que el apóstol Pablo ha estado orando, con el que el apóstol Pablo ha llorado, con el que el apóstol Pablo ha evangelizado, ha hecho muchas labores. El apóstol ya entiende que Timoteo está preparado para ir solo, para ir en misiones. De hecho, lo envía en varias ocasiones a distintas iglesias, y en ellas no solo ministrar, sino instalar ministros, instalar pastores, ancianos, personas que van a participar en el gobierno de la iglesia local. Eso es una responsabilidad extraordinaria a la que Dios estaba encargando a Timoteo, realmente una responsabilidad de carácter apostólico.
apostólico, le estaba delegando unas funciones de carácter apostólico a este joven ministro. Ya lo considera maduro, y entonces en su exhortación hay un fuerte énfasis en el tema de retén la forma. Curiosamente, no le dice simplemente retén las palabras, sino que le dice retén la forma de las sanas palabras. Así es que, número uno, le dice que esas palabras que él habrá de ministrar y que ya escuchó de Pablo no son solo palabras, sino que son sanas. Le está diciendo, nosotros tenemos que mantenernos en esa dimensión de la sana palabra. Los extremos son viciosos. Los excesos son dañinos. Hace años, mi cuñada se compró una camioneta, una de esas minivans. Bueno, un día regresó a la casa diciendo que a la camioneta le había sucedido algo terrible, que su minivan estaba muy mal, que no servía, que algo le pasaba en el motor. Algo le pasaba en el motor. Total, tuvo que llamar a una grúa para que se llevara la camioneta, y allá pues debían revisar lo que según mi cuñada era el motor. ¿Por qué? Porque cuando ella iba en ruta, sintió que la camioneta se sacudía, que el vehículo se estremecía de un lado a otro. Ella entendió que el vehículo perdía fuerza, que no lo podía acelerar, que no podía aumentar la velocidad, y aterrada estacionó y llamó a la grúa. Bueno, finalmente el hombre que revisaba la camioneta le preguntó a mi cuñada si le habían puesto gomas nuevas. Ella dijo que sí, y le dijo, parece que no la balancearon. Y el desbalance había hecho que las ruedas, las gomas, se sacudieran, la camioneta entera se movía de un lado a otro. Ella sentía que no podía acelerar porque comenzaba a temblar este auto, esta minivan, y que no tenía fuerza. Y el mecánico, sonriente, le dijo, eso lo vamos a resolver rapidito. Sacaron las ruedas y las pusieron en una máquina a toda velocidad, les pusieron unas pesitas, balancearon las ruedas, se las volvieron a poner, y la camioneta corría perfectamente. El temblor había sido a tal grado que parecía que el vehículo se venía abajo, que no podía con la vida el pobre vehículo, y ella, la pobre, que llegó a creer que era el motor. Desbalance en las gomas, desbalance en las ruedas, y ese desbalance trajo tanto mal a ese vehículo. ¿Qué me enseñó a mí esa experiencia? Yo pensé, si el desbalance le hace esto a una camioneta, ¿cuánto daño hará el desbalance a nuestra vida espiritual? ¿Cuánto daño hace cuando tenemos énfasis desmedidos en un aspecto o énfasis desmedidos en otros? ¿Cuánto daño hace los excesos y el desbalance a un predicador? ¿Cuánto daño hace en un programa radial, en un programa de televisión? ¿Cuánto daño hace desde el púlpito? Cuando usted descubre que su corazón se está inclinando hacia cosas que no tienen mayor importancia, y que de esas cosas secundarias creamos todo un andamiaje de doctrinas y de énfasis. Usted ve al Señor Jesús que escupe, hace lodo y le unta en los ojos a un ciego, y ese ciego lo envían a lavarse
al estanque y regresa del estanque viendo. Había recibido un milagro. El énfasis allí es el milagro. El énfasis es la sanidad. El énfasis es la gracia divina, el amor de Dios por los necesitados. El énfasis no está en la saliva. El énfasis no está en el barro. Tomar ese pasaje para hacer un estudio bíblico sobre las propiedades curativas del barro o el poder de la saliva es haber perdido el norte de la importancia de ese pasaje. No, allí la importancia no es el barro y allí la importancia no es la saliva. Es más, la idea de ese pasaje no es para que nosotros aprendamos a ungir gente con saliva o para que vendamos frasquito de barro ungido. Nunca he visto tal cosa, me lo estoy inventando. Si alguien lo hizo por ahí, usted lo sabe, créame que yo no lo había oído. No estamos hablando para que ahora los predicadores se coloquen el dedo sobre la lengua y unjan a la gente con saliva, porque aquí está el gran ministerio de la saliva ungida. Eso es desbalance. Ese desbalance destruye, ese desbalance mutila, ese desbalance nos aleja de lo que debe ser la sana palabra, la palabra sana y balanceada. El énfasis no puede estar allí. El énfasis no puede estar en las ramas. El énfasis tiene que estar en el tallo, en las raíces, en lo importante de esa planta. El apóstol Pablo le dice entonces a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras. Las palabras tienen que ser sanas y tienen que ser sanadoras. El mensaje cristiano tiene que levantar, no tumbar, fortalecer, no debilitar, edificar, no destruir. El mensaje evangélico, el mensaje bíblico, el mensaje escritural tiene que construir. El énfasis no puede estar en los defectos de la gente. El énfasis tiene que estar en lo que Dios quiere hacer en la gente. Retén la forma de las sanas palabras para los hijos, sanas palabras para la esposa, para el esposo, sanas palabras para el pueblo, porque las sanas palabras sanan. Yo voy a continuar una vez regrese de esta pausa, pero quiero recordarles nuestro número telefónico. Es el 305-228-9697. Dios tiene una palabra sana para usted y quiere enseñarnos el valor de que la palabra que sale por nuestra boca sea sana y sanadora. Hay poder extraordinario en la palabra de Dios. 305-228-9697. Ese número para llamar, ese mismo número si quiere enviarme un mensaje de texto. Gracias por comunicarse y vamos a la pausa. Regreso ya. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, mil amores lejos de ti, el sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta, y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba.
cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta, y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Y cuando quise rendir, cuando no tuve fuerza, Padre, tu voz me llama. Te sentí sobre mí, sentí tu mano sobre mí. Cuando sentí que no tenía fuerzas, tú viniste a mí, me llamaste a mí. De vuelta a la casa. Continuamos trabajando con nuestro versículo. Gracias por las llamadas que van entrando y por los textos que también. Retén la forma de las sanas palabras. Allí la palabra forma se traduce también como patrón. Retén el patrón. En algunas versiones se ha traducido como modelo, ¿sí? Retén el modelo que oíste de mí, del apóstol Pablo, claro. La forma en que me viste ministrar la palabra, la manera en que hablé, la manera en que me conduje, la manera en que ministré. A veces nosotros pensamos que basta con que lo que yo haya dicho sea correcto y no nos preocupa la forma en que lo dije. El apóstol está diciendo que la esencia del mensaje es lo más importante,
pero que la forma también es importante. La forma también tiene que ver con la esencia. La forma también tiene que ver con el contenido. El contenido no es solamente la intención que tuve al decir una palabra. El contenido está afectado por la manera en que digo una palabra. ¿No es cierto que el tono con que digo una palabra en determinado momento le puede cambiar el significado a esa palabra? A ver, ¿no es cierto que si alguien me pregunta y yo contesto sí, es una afirmación, pero yo puedo contestar ese mismo sí con cierto tono irónico y la persona va a entender no? El tono irónico hace que la palabra sí no signifique sí, sino que signifique lo contrario. Y porque el tono, la entonación que le di a la palabra cambia el significado total de esa palabra que acabo de comunicar. ¿No es verdad que podemos dar un buen consejo con una mala actitud? ¿No es verdad que la forma en que trato a esa persona a quien le estoy hablando hace la gran diferencia? Lo mismo que le dije con voz pasiva, se lo digo a gritos y suena insulto, y la persona se siente maltratada. ¿No es cierto que a veces incluso una palabra negativa, dicha con una actitud positiva, se recibe bien? Hay momentos en que queremos corregir a una persona y la palabra de corrección es fuerte, pero si lo decimos con una buena actitud, si lo decimos con cierta gracia, aunque lo que le estemos diciendo a la persona sea muy fuerte, la persona lo puede recibir porque llegó con gracia, llegó con la buena intención de edificar, con la buena intención de corregir. Pablo está diciéndole a Timoteo, tú aprendiste de mí, no solo el contenido de las palabras, sino la forma de la palabra, la forma de la construcción de ese consejo, la forma de trato. Este mismo apóstol, cuando habla de las relaciones en la iglesia entre los hermanos, le dice a los ministros que a los más jóvenes los traten como a hijos, que a los adultos los traten como a hermanos, pero que a los mayores los traten como a padres. Establece el apóstol la manera en que vamos a relacionarnos con la gente. No es verdad que lo único importante es que lo que dije es verdad. No. La forma en que lo comunico al niño va a edificar al niño, a veces más que la misma palabra. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cuál es la manera? Observe este detalle. La manera en que manejó allí el apóstol Pablo la expresión forma, en el original lleva la marcada idea de calcar. ¿Usted recuerda cuando en la escuela teníamos que calcar una figura? Colocábamos la cara, yo no sé, un ratoncito, un conejito, una casa debajo. Encima le colocábamos un papel, lo colocábamos sobre una superficie iluminada y entonces agarrábamos un lápiz, un lapicero, un bolígrafo, lo que fuera, y todo el borde íbamos pasando la tinta o el carbón y estábamos haciendo la misma silueta que estaba en el otro lugar, unos trazos por encima de los trazos que ya habían allá, y cuando lo quitábamos habíamos pasado aquella figura al nuevo papel. Decimos que eso es calcar. ¿Sabe que allí esa es la idea del término? Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo diciendo, retén la forma de las sanas palabras, le está diciendo, debes calcar
si debes copiar la manera en que yo lo hice. Yo te enseñé cómo retén la forma de las sanas palabras, el patrón, el modelo, eso que estoy calcando. Dice, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fe y amor es el énfasis allí. ¿Qué vamos a calcar del apóstol? ¿Qué vamos a calcar de esa gente a quien admiramos? Oh, me gusta cómo predica, mi pastor me edifica, el evangelista, el predicador fulano de tal, me encanta. Entonces Pablo dice, debemos calcar, aprender lo bueno, aprender del profesional. Y eso lo dije en el buen sentido de la palabra. Aquel que es maduro, crecido en el Señor para hacerlo, debemos calcar. ¿Qué cosa? Lo bueno. Luego, en el próximo versículo, Pablo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Allí la palabra depósito no se debe interpretar como recipiente donde se deposita, sino lo que se deposita. El apóstol dice, en ti, Timoteo, ha sido depositado algo de Dios. Yo puedo decirle a usted, mi amable oyente, que Dios ha depositado en su corazón algo bueno. Yo sé lo que dice el diablo. Yo sé cómo nos critica y nos ataca. Yo sé cómo a usted el diablo ha tratado de convencerle de que no tiene nada bueno, de que no sirve. En días atrás escuchaba a una persona testificarme cómo su vida entró en una etapa de estancamiento, cómo entró en un paréntesis de inactividad precisamente por un familiar que con insultos continuos le decía que no servía, le decía que no sabía hacer nada bueno, le decía que era un bueno para nada, le decía tantas cosas, insultos, cosas feas, de continuo, faltas de respeto, insultos continuos, ofensas continuas. Y llegó el tiempo en que esta persona se detuvo. Ya no tenía ganas de estudiar. De hecho, abandonó los estudios universitarios. Ya no tenía ganas de relacionarse. De hecho, se escondió en su cuarto, en su habitación. ¿Sabe que le estoy hablando de una persona que pasó varios años, que apenas salía de su habitación a hacer lo mínimo? Ir al baño, comer alguito, saludar a algún familiar que llegaba, y tan pronto ya no era el centro de la conversación, simplemente se alejaba y se metía en la habitación. Y así vivió un par de años, 2, 3 años, no estoy seguro pero fue varios años. Como una persona joven, estoy hablando de una persona de 19, 20 años, que asume esa actitud, las palabras, las frases, los insultos de un familiar que le decía de continuo, no tienes nada que sirva, tú no sirves. Mire, es posible que ese familiar hubiese estado tratando de confrontar, de estremecer, de sacudir. A ese familiar le pareció que este muchacho, que era un estudiante de C en la universidad, era un bueno para nada, que no era como su padre, que tenía buenas calificaciones, que no era como su madre, que tenía ciertos reconocimientos, un estudiante de C. Se sorprenderá usted cuántos estudiantes de C y de menos en el día de hoy son grandes empresarios, y cuántos estudiantes de A no llegaron a ningún lugar. No menospreciemos.
El apóstol le está diciendo a Timoteo, cuida ese depósito, cuida eso que Dios ha depositado. Depositar es una acción divina. Dios deposita en nosotros. Dios ha depositado en usted virtudes. Dios ha depositado en usted bendición. Dios ha depositado en usted gracia. No siempre las cosas salen como nosotros queremos. No siempre los resultados son como nosotros anhelamos. No siempre las cosas suceden como estaba planificado. Pero en lo que no hay duda alguna es que en usted hay un depósito divino. En usted hay algo que Dios depositó. Y a ese algo hemos de prestarle atención. A ese algo hemos de atender. El versículo dice, guarda el buen depósito. Guarda lo bueno que ha sido colocado en ti, lo malo que colocaron otros, las influencias negativas, déjelas de un lado. En usted hay mucho bueno del Señor y yo quiero orar con usted. 305-228-9697. Concédame la gracia, concédame la bendición de poder acompañarle en oración por esa área de necesidad, por esa área de problemas, por ese aspecto en su vida donde usted ve urgencia, necesidad de ayuda divina. Nunca le crea al diablo. Crea que lo que Dios ha depositado en usted es bueno, es de calidad. 305-228-9697. Vamos a la pausa y estoy con ustedes de inmediato. Si hoy necesitas la provisión de Dios sobre tu vida, si hoy anhelas con todo tu ser el sustento de Dios para tu vida, clama a Jesús. Te anhelamos, Padre y Salvador, te desea nuestro corazón. Hoy rendimos nuestra adoración a tus pies, a tus pies. Hoy necesitamos tu favor, ver tu gracia en nuestra vida.
se hace popular el proverbio, la idea, el lema: no importa lo que creas, lo importante es que lo creas con sincero corazón. No es verdad. Eso es un disparate. Sí importa qué cosa creo. Nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mire. Mentira. Hay verdad. Hay mentira. Hay cosas que son verdades absolutas. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Vivimos en medio de una sociedad que quiere convencernos de que no hay nada bueno ni nada malo. Que todo es según el color del cristal con que se mira. Que la maldad está en el que mira, no en el objeto mismo. No. Hay cosas que están incorrectas. Hay cosas que están mal, hay cosas que son inapropiadas. Y Dios quiere que nosotros guardemos el depósito bueno que Él ha puesto en nosotros. La palabra de Dios es ese depósito. El Evangelio es ese depósito. La revelación divina es ese depósito. Y pueden surgir muchas revelaciones, pero el Hijo de Dios ha de circunscribirse a la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la Biblia? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en los corazones de nuestra gente? En nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa las Escrituras? Hay un ataque frontal contra las Escrituras en estos días. Un ataque frontal contra la palabra de Dios. Y usted y yo debemos abrir los ojos ante esa realidad. La realidad de que el documento que Dios ha puesto en las manos de los hombres, para que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, para que conozcamos la verdad y caminemos en ella, es la palabra del Señor. Así es que, con mayor entusiasmo que nunca, abracémonos a la palabra del Señor y a eso que Dios por su Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. No olvide, quiero hacer un énfasis final en nuestro número telefónico. Es el 305-228-9697. Les decía en programas anteriores que en estos días estamos terminando la revista, el nuevo número de la revista Proezas. Si usted quiere recibirla, simplemente llame 305-228-9697 y diga: envíenme la revista. La enviamos trimestralmente y es completamente gratis para usted. Gracias por su amor, gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Y aquí estaremos mañana en otro programa como este, para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos